Bendiciones para todos y todas aquellas personas que nos están viendo y nos están escuchando a través de los medios sociales. Yo quiero bendecirle y en este momento estamos unidos todos, estamos luchando como un solo hombre. En la unión está la fuerza, como siempre lo hemos aprendido. Y ante toda situación nosotros tenemos un apoyo, un ayudador que se llama nuestro Dios. De este lado le habla el pastor Félix Omón y quiero compartir una palabra hoy para cada uno de ustedes que me ministró a mí y de seguro que también le va a ministrar a ustedes. Esta vez se encuentra en la palabra de Dios en el libro de Génesis capítulo 8 verso 1 al 3 y leo: Y se acordó Dios de Noé y de todos los animales y de todas las bestias que estaban con él en el arca. E hizo pasar Dios un viento sobre la tierra, y disminuyeron las aguas, y se cerraron las fuentes del abismo, y las cataratas de los cielos, y la lluvia de los cielos fue detenida, y las aguas decrecían gradualmente de sobre la tierra, y se retiraron las aguas al cabo de 50 días. Dios quiere acordarse de ti, es el tema que vamos a estar tratando durante esta intervención. Nosotros podemos hablar de los recuerdos de Dios y decimos, bueno, pero Dios puede acordarse, y esto nos recuerda un término que se llama antropomorfismo, que es la creencia o la doctrina de atribuirle a las divinidades cualidades divinas. Por ejemplo, en la Biblia vemos que dice los ojos de Dios, la mano de Dios, el corazón de Dios, que a Dios le dolió en el corazón. Y ahora nosotros hablamos de los recuerdos de Dios, los recuerdos, es decir, Dios tiene memoria de nosotros. Y quise buscar en el texto sagrado sobre casos de personas que tuvieron momentos en su vida, ciertas circunstancias en su vida, y que la Biblia habla de que Dios se acordó de ellos, que Dios hizo memoria de ellos. Y uno de los textos que busqué fue ciertamente en el libro de Génesis. Hay uno de ellos y es el caso de esta mujer de Dios llamada Raquel. Raquel, conocemos la situación en la que estaba viviendo la esposa de Jacob. Jacob es el nieto de Abraham. Entonces, ¿qué vemos en Raquel? Hay algunas cualidades importantes en esta mujer. Una de ellas es que era amada. Jacob tuvo que trabajar por Raquel 14 años. En la época había que trabajar 7, y eso era lo que él entendía, que debía trabajar 7 para obtener a Raquel como esposa. Pero en una, se puede decir en el término, un dominicanismo, una artimaña, es que Labán le dijo que no, que era costumbre ya trabajar por la mayor 7 años más, de modo que Raquel era una mujer amada, era una mujer que tenía un propósito en la promesa de Dios para con Jacob. Pero había una situación en ella, y es que era estéril. Esa esterilidad para la época y para los días de hoy también puede producir algunas incertidumbres en las personas que lo tienen. Y ella, a pesar de varias cosas que Dios había hecho y promesas que ya ella sabía de parte de Dios, pero esta tenía esa aflicción de la esterilidad. Y uno de los pasajes de la palabra del Señor donde lo podemos ver es en Génesis 30, 22, que dice: Entonces Dios se acordó de Raquel y escuchó su oración. Viendo la palabra del Señor a profundidad, y una de las expresiones que Raquel le dice a Jacob en uno de esos ataques y no ver la respuesta de Dios a su favor, Raquel le dice a Jacob: dame hijo o me muero. Y esto me llamó poderosamente la atención, porque es una actitud que tenía un mal pensamiento. Si alguien dice, si no me da tal cosa, me muero, eso podemos decir que tiene hasta algunos indicios de suicidio. En otras palabras,
si no tengo hijos, yo prefiero mejor no vivir. Pero ¿qué ocurre? Que esta mujer amada de Dios, y Dios a veces entiendo que conoce hasta la desesperación de los seres humanos, hasta en el momento que nosotros estamos llegando quizá al punto, al límite, tocando fondo, y ella seguía clamando al Señor, seguía orando a Dios, pero la palabra del Señor, que es poderosa y que es la que nos da el aliento, dice que Dios se acordó de Raquel. Interesante. Dios se acordó de ella y la escuchó y le concedió hijo. Y en esa respuesta que Dios le dio a Raquel, que tal vez tú te puedes identificar con esas respuestas de Dios, yo pude identificar 3 cosas en esta petición. Y es bueno nosotros siempre señalar en el contexto de la palabra de Dios la manera en la que Dios obra. Dios tiene diversidad de manera de obrar. Y en el caso de Raquel, me gusta esto porque lo primero que vemos es que en esa aflicción y en la respuesta que Dios le dio, dice el texto que Dios se acordó de ella. Algo importante es cuando alguien se acuerda de nosotros. Si alguien se acuerda de nosotros, es que en cierto sentido nos tiene pendiente. De modo que Dios, en esa parece que Dios recordó, ahí está Raquel orando, está clamándome, está pidiéndome en esas situaciones que tiene, no tiene hijo, aunque la respuesta de ella ha tardado, sé que en algún momento llegará la hora en que le voy a responder, y dice que Dios se acordó, de modo que la memoria de Dios está ahí. Dios se acuerda de sus hijos, Dios se está acordando de ti, y aunque no te ha dado respuesta en el momento en que tú la has pedido, pero alguien se puede olvidar de una promesa que te hizo. Alguien puede quizá ignorar o pensaba que no era en serio lo que te estaba prometiendo, pero sabe que Dios nunca se olvidará de ti, de aquellas personas que le sirven a Dios, de aquellos que claman día y noche. Dios no se olvida de ello. Y algo interesante también es que aparte de que Dios se acordó, el texto dice que Dios la escuchó. Y sabe que quizás Dios actúa muy diferente a nosotros los seres humanos. Es posible que nos acordemos de algo, pero como que no prestamos el oído. De modo que Dios se acuerda y Dios también te escucha. En la palabra del Señor es bueno ver la manera en que Dios habla y la manera en que Jesús, por ejemplo, trataba a la gente. Jesús se detenía a escuchar a las personas. Jesús se detenía a escuchar la enfermedad y le decía, ¿qué tienes? Y recordamos el caso de alguien que se le acerca a él, que era no vidente, era ciego. Y Jesús le dice, dime, ¿qué quiere que yo haga? Parece que Jesús se detuvo y él le comentó los años que tenía, que no podía ver su esposa, que no podía ver sus hijos, que no podía ver el medio ambiente, no tenía la virtud y la bendición de usted que puede verme. Ese ciego para este momento no podía verme a través de las redes que usted nos está viendo. Y Jesús le dijo, y cuéntame, y Jesús lo escuchó desde dentro, y Jesús le manifiesta, dime, ¿qué quiere que haga? Y él le dijo, maestro, yo quiero recobrar la vista. Wow, quiero recobrar la vista. Y Jesús ahí mismo, después de escucharle, le sanó la vista física a este hombre que yacía quizá tarandeando y topándose con las cosas sin poder ver lo que le quedaba al frente. Y es algo de lo que quiero ministrarte en este momento, porque a mí también me ministró. Dios nos escucha, Él nos escucha. Cada vez que tú vas y te postras de rodillas delante de Él, Dios te está escuchando. Cada vez que tú tienes algo en lo más profundo de tu corazón, Dios te está escuchando. De modo que Él tiene memoria de ti, como la tuvo de Raquel, pero también Dios oyó a Raquel. Y fíjate la parte 3 que dice, en cuanto a esta petición de Raquel, le dice que Dios le concedió hijo. Tremendo, tremendo, tremendo. Dios tiene memoria de nosotros. Dios nos oye, pero Él también nos responde. Y ahí se acordó Dios, se acordó de Raquel y le dio un hijo que fue una gran bendición. Todos recordamos el nacimiento de ese hijo de Raquel, ese hijo José. Y cuando José nació,
ella en esa aflicción que tenía le dijo a Dios, dame otro hijo, y Dios le dio a Benjamín. Dios es grande y Dios es maravilloso. Debemos adorarle y darle la gloria ahí donde tú estás, adorar el nombre del Señor. Por eso es que nosotros decimos que Dios se recuerda de nosotros, Dios nos tiene en su memoria. Pero otro ejemplo de lo que vi en la palabra del Señor, y es muy parecido al de Raquel, es el caso de Ana. Y uno se podría preguntar, pero entre tantas millones de personas que hay en el mundo, Dios me tiene pendiente. Yo te puedo afirmar que sí que Dios te tiene pendiente, porque Él me tiene pendiente y me ministra y me habla y lo siento, como sé que también tú lo sientes. Y si en algún momento tú no has sentido a Dios, como nosotros acostumbramos sentirlo, tenemos la noción de cómo sentirlo, Él está ahí a tu lado. En este mismo momento, Dios está ahí contigo. Y volvemos al caso de Ana. Dice el libro, primer libro de Samuel, capítulo 1, verso 19, oye, dice, y se levantaron de mañana, adoraron delante del Señor, y regresaron de nuevo a casa de Ramá. Y Elcana se llegó a Ana su mujer, y el Señor se acordó de ella. ¡Wow! Tremendo, tremendo, tremendo. El Señor se acordó de ella. Y aquí también vemos algo tremendo y poderoso. Y quise detenerme en las distintas maneras en las que Dios responde la oración. Y aquí en este milagro de Ana, tú que estás esperando tu milagro, tú que le has estado diciendo al Señor, Señor, ¿cuándo será mi milagro? Y que ha cantado sobre los milagros y ha buscado textos sobre los milagros. Y quiero señalarte algo, el milagro no solamente fue para Ana, el milagro no solamente fue para Raquel, el milagro no solamente es para mí, el milagro también es para ti. Quiero que lo repita ahí, el milagro es para ti. Y ahí mismo donde tú estás, repítelo conmigo y di, el milagro es para mí. Mira esto. Vi algo importante también, y es que hay aquí tres elementos en la respuesta de Dios hacia el milagro de Ana. Dice que se levantaron de mañana camino al templo. Se levantaron de mañana camino al templo. Sé que nosotros todos queremos ver la gloria de Dios. Queremos ver la manifestación de Dios sobre nosotros. Pero Dios pide de nosotros esfuerzo, Dios pide de nosotros sacrificio. ¿Y qué puedo ver aquí? Al levantarse ellos de mañana a ir al templo, Ana sabía que el templo era el lugar donde estaba Dios. Ana sabía que en el templo podía encontrar a aquel que podía dar soluciones a sus inquietudes. A veces nosotros dejamos de ir al templo porque decimos, Dios no me escucha, Dios no tiene piedad de mí, Dios ha respondido a las peticiones de muchas personas, de mi vecina, de un familiar, de un amigo, pero Dios se ha olvidado de mí. Aún así, Ana, sin ver la respuesta a su oración, sin ver que Dios llegara en ese momento, ella iba al templo, continuamente iba al templo. Cuando nosotros vamos al templo, cosas grandes tienen que pasar. Cuando nosotros vamos al templo, las atmósferas de la tiniebla tienen que desaparecer. Cuando nosotros vamos al templo, encontramos luz, porque allí es donde se ministra la palabra de Dios. El templo era algo muy significativo para los judíos. Era el lugar de adoración, el lugar donde estaba su respuesta, el lugar donde estaba Dios. Y uno podría preguntarse, pero una mujer estéril que duró tanto tiempo, que no había la probabilidad de tener hijos, aún así va al templo. Y una de las cosas que el enemigo le ministra a la persona es, ya Dios no te quiere, Dios no te escucha, la iglesia nadie te quiere, la iglesia es un grupo de personas que están ahí y no se interesan de ti. Y yo quiero decirte a ti en este momento de que Dios está pendiente de ti. Recurre al templo, ve al templo como Ana, no importa que la respuesta a tu oración no haya llegado, ve al templo. Y si antes de este proceso que todos estamos viviendo te había ausentado del templo, o quizá el templo para ti era un lugar más, o quizá había que darte todo tipo de seguimiento para tú asistir al templo, es el tiempo ahora de que cuando salga de la cueva en la que estamos ahora, cuando salgamos de la cuarentena, el templo para ti sea un lugar donde tú encuentres refugio. Y Ana fue al templo a adorar, pero todavía no ha visto su milagro. Y dice también que adoraron y se levantaron de mañana, repito, y adoraron delante del Señor.
y regresaron de su casa a Ramá. Interesante, adoraron al Señor. Es a Dios que nosotros vamos a adorar al templo. Debemos quitarnos la imagen ya de que voy al templo para que me vean o voy al templo para ver lo que está pasando. Al templo nosotros vamos a adorar a Dios, aquel que merece toda la gloria y toda la honra. Algo que pasó con Jesús y la mujer samaritana es que están hablando del momento de la adoración y ella dice, no, es que eso no tiene que ver conmigo, es que nosotros los samaritanos adoramos a Dios de una manera y ustedes los judíos adoran allí. Nosotros decimos que es en Samaria y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús le estaba diciendo a la mujer, óyeme, esto no se trata de esto no se trata de Samaria o esto no se trata de Jerusalén. Yo lo que te quiero señalar es que Dios está buscando, le dice Jesús a ella, Dios está buscando verdaderos adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Hoy la gente se ha concentrado en templo, que el templo tal, que voy a tal templo, que pertenezco a tal ministerio, que pertenezco a tal cobertura, que pertenezco a tal demarcación. No se trata de eso. Jesús le dijo a la mujer samaritana, Dios, mi Padre, está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y algo que aplica para este tiempo es que Jesús le dijo, va a llegar el momento en que no vamos a adorar ni allí en Samaria, ni tampoco vamos a adorar en Jerusalén. ¿Y dónde nosotros estamos adorando ahora? Todos estamos adorando desde el hogar. De modo que Ana fue al templo y allí adoró a Dios. Si está buscando tu milagro, si está buscando que Dios haga algo maravilloso en tu vida, ve al templo y cuando vaya al templo concéntrate en adorar al Dios del cielo, aquel que hace grandes maravillas. Y sabe qué poderoso lo que ocurrió allí, poderoso lo que ocurrió en el milagro de Ana. En el momento que quizás ella adorando a Dios se olvidó de su milagro, y es lo que nosotros a veces tenemos que hacer, cumplir con nuestra responsabilidad. Adorar a Dios, que Él responda en el momento que Él lo considere. Y como dijeron los jóvenes que estaban allí en el foso, oiga, el rey, yo quiero que usted sepa que el Dios del cielo nos puede librar de sus manos, pero quiero que usted entienda, rey, que si el Dios del cielo no nos libra, aún así nosotros no nos vamos a postrar, a adorar la estatua que tú has creído. Una actitud de valentía, una actitud de guerrero. Y algo impresionante esto que pasa con Ana. Algo impresionante. Y es que, y quiero repetir esto, después que fue al templo, después que adoró a Dios y regresó a su casa, dice que Elcana se llegó a ella y ¿sabe qué pasó? La Biblia dice, y Dios se acordó de Ana. Y ahí ocurrió el milagro del embarazo de Ana y nació un joven profeta, sacerdote, juez llamado Samuel, que dice la palabra que fue uno de los grandes que está en la galería de Dios, Samuel. De modo que Samuel fue hijo de un milagro de parte de Dios. Y quiero continuar diciéndote que Dios se acuerda de ti y Dios se acuerda de mí. Él quiere recordarnos. Y otro caso de lo cual Dios se acuerda está en la palabra de Dios en el libro de Éxodo 2 del 24 al 25. Y Dios se sigue recordando de sus hijos y dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció Dios. Dios lo reconoció. La historia de Israel es el resultado que todos nosotros debemos visualizarlo en ello. La historia de Israel es el resultado de alejarse de Dios. Es el resultado de ponerse de espalda a Dios. La historia de Israel es el resultado del castigo que Dios trae a las naciones,
a las familias y a cada persona de manera particular cuando nosotros nos ponemos egocéntricos, cuando nos ponemos indiferentes delante de la presencia de Dios. Israel, una nación amada, una nación escogida, pero se olvidó de Dios, se olvidó de Dios. Y yo quiero señalar en este momento a todos los que me escuchan y a todos aquellos que continuarán escuchándome, que no pasa desapercibido aquella nación, aquel pueblo, aquellos gobernantes, aquellas personas que se alejan de Dios. No pueden pasar desapercibido, el juicio le llega, y la nación de Israel, aún siendo amada, fue una muestra de esto. ¿Saben cuántos años pasó Israel bajo una cautividad egipcia? Pasó 430 años. Azote van y azote viene. La nación amada pasó a ser la nación servil. La nación amada pasó a ser la nación esclava. La nación próspera pasó a trabajar haciendo el ladrillo, porque Dios en su amor nos quiere tener en los mejores lugares. Y la palabra de Dios dice en el Salmo 23 que Dios nos quiere llevar a delicados pastos y a agua tranquila y a agua de reposo. Ese es el deseo de Dios, conducirnos y llevarnos hasta ahí. Pero a veces nosotros nos vamos de espalda. ¿Qué estamos viendo hoy? Que la humanidad se ha olvidado de Dios. La humanidad han sacado a Dios de su entorno. El hombre se ha creído autosuficiente. El hombre se ha creído que todo lo puede. El superpoderoso. Tengo los medios, tengo la economía a mi favor, tengo la tecnología, tengo la ciencia. Y se han olvidado de Dios de una manera especial. Y eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Pasaron 100 años, pasaron 150, 200 años y el pueblo bajo opresión, 300 años y el pueblo bajo opresión, 325 años y el pueblo bajo yugo. Pero algo pasó, algo después de haber transcurrido ese tiempo ocurrió, y es que clamaron a Dios, buscaron el rostro de Dios, identificaron dónde habían fallado, donde habían caído. Una de las cartas que Dios habla en el libro de Apocalipsis le dice a una de las iglesias: acuérdate de dónde has caído y arrepiéntete. El pueblo de Israel identificó dónde había fallado, se humillaron delante del Señor, doblaron sus rodillas delante de Dios, se vistieron de cilicio delante del Señor, volvieron al libro de la ley, volvieron a las instrucciones y dijeron: fallamos aquí, caímos aquí, pero vamos a clamar a nuestro Dios, que es grande en misericordia y justo en perdonar. Y cuando ese pueblo clamó, que habían dado la espalda al Señor, la Biblia dice con esa certeza de la palabra de Dios, y dice: y oyó Dios el gemido de ellos. Y fíjate que al hablar de un gemido no está hablando de un simple llanto. Un gemido es un dolor que sale desde lo más profundo del corazón. Y Dios escuchó al pueblo de Israel y lo vio cómo estaban de rodillas, cómo estaban clamando. Y la palabra del Señor hace como hay una pausa y dice: y se acordó Dios de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Dios no olvida su pacto. Si tú estás caído en este momento, si quizás el pecado, si la desobediencia te ha tirado a la lona, pero si tú te humillas delante de Dios, si confiesas tu pecado delante del Señor, el Señor no se va a quedar tranquilo, porque la palabra del Señor dice que Dios es un Dios de amoroso, Dios es amor. Él amó al mundo de tal manera que entregó su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga la vida eterna, tenga vida por siempre, no una vida que se limita a X edad, no una vida que está sujeta a las enfermedades y a los problemas, a los achaques. Es una vida que es eterna. La vida en Dios es eterna. Y se acordó de su pacto con Abraham,
con Isaac y con Jacob. ¿Cuál fue el pacto con Abraham? Que lo iba a bendecir, que en todas las naciones de la tierra, todas las familias iban a ser bendecidas por Abraham. Y esa promesa pasó a Isaac, el hijo de Abraham, porque Dios continúa las promesas de generación a generaciones, y esa promesa también llegó a Jacob. Pero algo impresionante es que dice: y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Mira, no importa que el sufrimiento en el que tú estés pasando ya te hayan crecido la barba, te hayan crecido los cabellos, ya tu condición económica colapsó y por eso ya no te ve igual. Tal vez tus amigos no te reconozcan, tal vez la gente, tu misma familia, algunos de ellos no te reconozcan, pero donde quiera que tú estés, y no importa la condición en la que estés, Dios te va a reconocer. Dios reconoce tu nombre, tu apellido, tu cédula, tu ID, tus credenciales, y Dios conoce hasta tu apodo. Dios lo conoce y Él te reconoce. Impresionante, 430 años sufriendo, pero en el momento en que se acordaron de Dios, ahí estuvo Dios. Y repito este verso, estamos concluyendo: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y lo reconoció. Amigo, hermano, que ha estado débiles, que ha estado cabizbajo, flojo, y todas las personas que nos están escuchando, Dios quiere acordarse de ti, y Dios se va a acordar de ti en la medida en que tú te acuerdes de Él. La Biblia dice: buscad a Dios mientras pueda ser hallado, llamad a Dios en tanto que está cercano. Deje el hombre impío sus caminos y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Este es un tiempo para nosotros buscar la presencia de Dios, ir de rodilla, juntarnos, identificar dónde hemos fallado. Y le aseguro que así como ocurrió con Raquel en el momento de la esterilidad, y como ocurrió con Ana cuando era estéril y no existía la posibilidad tampoco, y como ocurrió con su amado pueblo, que Dios se acordó de ello y lo reconoció, así también Dios se va a acordar de ti. Acuérdate de Dios ahora, para que Dios se acuerde siempre de ti. Que el Señor te bendiga grandemente, y te invito a que rinda tu vida y rinda tu corazón al Dios Todopoderoso. Quiero dirigirte en esta oración, a esta hora, ahí donde tú estás. Di: amado Dios. Repite esta oración conmigo. Una oración sencilla, como digo, una oración sencilla pero poderosa. Di: amado Dios. Otra vez repítelo: amado Dios. Pon tu mano ahora en tu corazón y di: amado Dios. Y repite: amado Padre. En esta hora, Señor, reconozco que me he apartado de tu camino, reconozco que he estado de espalda delante de ti, y me rindo en este momento, me arrepiento. Si tú has estado débil, si has estado yendo a la iglesia tal vez a veces y te había desconectado de Dios, dile al Señor en este momento: Señor, me reconcilio contigo, me rindo a ti, y di conmigo: Señor, me acuerdo de ti ahora, que tú te acuerdes de mí ahora y siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones.